clase. Entonces, este va a ser el último video del semestre. Ya con esto cerraríamos el curso por completo. Nada más dejen aquí organizar mi batidero para variar. Y esencialmente lo que vamos a hacer es resolver los ejercicios de la página 240. Entonces estamos ahorita en la 240. Perdón, ahí se los pongo, página 240. Y ya nada más me falta mi programita para dibujar. En general, para hacer este tipo de ejercicios siempre es muy útil, muy importante que tengan un dibujito, un diagrama sencillo de cómo es que se está planteando el problema, el ejercicio, y ya con eso ver la manera más eficiente de resolverlo. Entonces empezamos con el 1. Una persona sostiene dos papalotes, uno en cada mano. El ángulo de elevación del papalote de la mano derecha es de 25 grados y la cuerda mide 5 metros. El ángulo de elevación del papalote de la mano izquierda es de 32 grados y la cuerda es de 8 metros. Calcula la distancia entre los dos papalotes. Entonces vamos a hacer primero el diagramita, el dibujo. Digamos que vamos a tener a un personaje estereotipado de estos. Pues ahí tenemos al personaje que sostiene los papalotes, ¿sí? Y la situación que describe es más o menos algo como esto. ¿Sí? Quizás a lo mejor como para perfeccionar o acabar de entender el dibujo, digamos que esta persona tendría algo como esto, ¿no? Y les comenta que el papalote de la mano derecha, o sea, esta parte, el ángulo de elevación. Entonces, el ángulo de elevación, muchachos, siempre que les digan ángulo de elevación, se mide respecto a la horizontal. Entonces aquí voy a poner como una línea de punteada que va a hacer referencia a así como al horizontal precisamente. Y este ángulo deberá de ser de 25. De hecho, una cuestión bien interesante de este tipo de ejercicios, voy a replantear un poquito, es que se pueden, o sea, si ustedes siguen las instrucciones geométricas de lo que aquí se presenta, en principio el dibujo lo podrían hacer hasta con un dibujo a escala, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí le pongo, o sea, ustedes pudieran medir ahí con regla y con toda la cosa. Bueno, nada más que no me quiero gastar mucho tiempo en eso, pero en principio ustedes con regla y transportador pudieran estimar las soluciones de esto, ¿sí? Entonces, este es de 5 metros, ¿sí? Esta distancia. Y el ángulo que van a encontrar aquí, que es este. Perdón, no quería hacer eso. Perdón. El ángulo que ustedes quieren marcar por aquí, que es este. Ese es el de 25 grados. Sí, por ahí ya vi el mensaje de Kevin. Gracias ahí por avisarme de Evelyn. Bueno, ya ahí coméntale a Evelyn que eventualmente revise este video y que va a ser el último que publicaremos. Entonces, ese es el lado derecho. Lado izquierdo, digamos que las medidas serían de 32 y de 8. Entonces, vean, lo difícil siempre de estos problemas de texto es precisamente es precisamente ¿cómo se dice? Hacer el dibujo, hacer la interpretación correcta, ¿sí? Entonces, este es el dibujo. Ahora, lo que a nosotros nos interesa es el triángulo. Eh, entonces, aquí hay que ser bien cuidadosos. Estos 32 grados que están aquí, por líneas paralelas, o sea, en principio la distancia siempre que les pidan una distancia se refiere a la parte paralela, ¿sí? Entonces, de hecho, lo correcto sería como, en lugar de poner esto, poner esta de aquí. Acuérdense, es un diagrama. Entonces, como las líneas punteadas son paralelas,
Este ángulo de aquí en realidad es este ángulo de acá. Y este ángulo de aquí es este ángulo de acá. ¿Sí? Entonces, esos como yo los agregué después, los voy a poner de color rojo. ¿Sí? El ángulo de aquí es congruente con el de aquí, el ángulo de aquí es congruente con el de acá. Entonces vean cómo ya para resolver un problema de estos empezamos a rescatar varios de los conceptos de geometría que se vieron en todo el curso. ¿Sí? Y ya nada más nos falta determinar cuál deberá de ser este cacho. Ahora, si aquí tengo 25 y aquí tengo 32, a 180 quítenle 25 menos 32. Entonces el ángulo que deben de tener en esta parte debe ser de 123. ¿Sí? Entonces vamos a tener 123. Y vean, ya tenemos muchos datos, ¿no? O sea, ya tenemos todos los ángulos, tenemos dos lados, nada más nos falta el lado de por acá. Entonces, para concluir el ejercicio, para lograr concluir esto, tenemos que escoger una manera de resolver el ejercicio. Este se puede resolver por cualquier método. Pudiéramos utilizar el teorema del coseno o el teorema del seno. De acuerdo a mi perspectiva, y no sé si ustedes estén de acuerdo o alguien quiera decir lo contrario, pero este ejercicio se hace más fácilmente por la ley del seno, ¿sí? Porque en general es una ecuación más sencilla. Entonces vamos a escribir la ley del seno para este caso. Y como nos interesa esta distancia de por acá, nos va a convenir escribir esta distancia que nos están preguntando aquí en la parte de arriba. Entonces nos va a convenir escribir los lados en la parte de arriba, los ángulos en la parte de abajo. Antes de proseguir, ¿alguna duda hasta aquí en el dibujo, en el planteamiento? ¿Alguna duda, algún comentario en lo que voy a... No, profe. Sale, entonces podemos resolver con cualquiera de estos dos. O sea, pudiéramos hacer aquí 5 seno de 25 grados. Y de este lado le podemos poner 8 seno de 38. Ahora, perdón, 32 grados. Lo más importante en este ejercicio, no calculen cosas innecesarias. O sea, hay que poner mucha atención en qué nos está solicitando el ejercicio. ¿Sí? Entonces el ejercicio nos pide esta distancia, lo podemos calcular con cualquiera de estos. Entonces pues yo por una cuestión de simplicidad lo haré con este de aquí. Y para hacer el despeje lo único que hay que hacer es este seno que está aquí dividiendo, del otro lado va a pasar multiplicando. ¿Sí? Entonces aquí nos va a quedar d es igual a 5 veces el seno de 123. Y ese 5 ya estaba ahí, es el de arriba, y este seno de 25 grados ya estaba también ahí, es justamente lo que tenemos abajo. Y ya nada más es hacer esta simplísima cuenta con su calculadora. 5 seno de 123 les va a dar 4.19 y eso lo dividen entre el seno de 25. Ya el resultado de la división es 9.92. Y esa es la distancia que tiene que haber entre los dos papalotes. ¿Alguna duda con este ejercicio? No. O sea, vean, la dificultad es, o la parte complicada del ejercicio es de alguna manera hacer el dibujo, hacer el diagrama. Ahora, antes de proseguir, les quiero hacer una advertencia sobre el libro. Ya saben que el libro trae muchos detalles, trae muchos errores, inventa como muchos datos, ¿sí? Entonces, aquí a ustedes les voy a pedir que repitan el ejercicio por otro método, o sea, calculen esta distancia, pero haciéndolo igual con este y vean si les da. ¿Por qué les hago este comentario? Eh, en los triángulos, si ustedes inventan datos o tratan de improvisar las cosas, digamos que las figuras van a salir mal.
sí pueden llegar a salir mal. Y el libro, pues desafortunadamente al ser primera edición y contar con muchos detalles de ese estilo, y ustedes a lo mejor hacen esto por un método diferente, si les da un número diferente, quiere decir que un triángulo con estas medidas no puede ser creado o no puede ser construido. ¿Sí? Para que lo tomen ahí mucho, mucho en consideración, o que a lo mejor la distancia de acá en realidad les va a quedar algo torcido. ¿Sí? ¿Cómo sospechar si un problema de trigonometría, de triángulos en general, está mal planteado? Muy sencillo, jamás les deben de dar más de 3 datos del triángulo. Si un problema les da 4 datos o más, como es este, vean que aquí nos dieron 4 datos, entonces el problema es sospechoso, por eso se los estoy comentando. ¿Sí? Entonces no vayan a perder esto de vista. ¿Sí? Si un problema de trigonometría te da 4 datos o más, algo por ahí puede salir mal, puede salir torcido. Los triángulos solo necesitan 3 datos y esos 3 datos tienen que determinar el resto. Entonces, dicho lo anterior y hecha esa aclaración, pasemos al número 2. Dice 3 circunferencias cuyos radios miden 5, 6 y 11. Miren, vamos a intentar hacerlo. Digamos que para que esto fuera el radio, aquí le tendríamos que poner 25. Luego vamos a hacer otra. No sé qué, le voy a poner 50. Sí, porque... no, perdón, este es diámetro, entonces para que sea radio sí le tengo que poner un 25. Y por ejemplo una línea de 50. Sí, ahí ven. Entonces sí está bien hecho. Entonces tenemos que poner aquí en el editor la mitad del número que dice ahí para que sea. Entonces vamos a ver si el problema geométricamente está bien planteado. Luego les dicen que este radio mide 60, entonces aquí le voy a poner 30. No, a ver, me estoy revolviendo. Esto es 25. No, más bien aquí le tengo que poner 50 para que el radio sea de 25. No, le tengo que poner 100. Ay, como que me ando revolviendo. Entonces, radio. Si el radio mide 5, el diámetro tiene que medir 10, entonces sí. Más bien aquí tengo que poner el doble del número que me dice acá. Entonces aquí pongo 100, aquí voy a poner 120. ¿Sí? Para que este sea de radio 5, radio 100. Y este de acá pues va a ser de 22. De hecho va a quedar medio grandecito. Entonces tenemos esas tres. Y son tangentes entre sí en la parte externa. A ver qué rayo significa eso. O sea, debería significar que vamos a tener algo como esto. O sea, son tangentes las circunferencias entre ellas. Entonces deben de estar acomodadas de esa manera, ¿no? Encuentra el ángulo que se forma cuando se unen los centros de la circunferencia. ¿Sí? Entonces, si unimos el centro de esta con el centro de esta y con el centro de esta, entonces nos piden encontrar los 3 ángulos. Entonces, bueno, aquí el dibujo como que es muy innecesario. Mejor nos hubieran dado ese triángulo, ¿sí? Pero ese sería el dibujo, ¿no? Y hay que calcular primero estas distancias, digamos que eso es el problema, ¿no? Para tener bien todas las medidas del triángulo. Pero esas distancias son fáciles, porque este radio ya nos dicen cuánto mide. Este mide 5, ¿sí? Y es el de la grande mide 11. 5 más 11 nos tienen que dar 16. Entonces aquí la lata es como que encontrar esos números. Entonces este lado mide 16. ¿Sí? Luego tenemos estas dos que son las más pequeñas, que son 5 y 6. Si ustedes suman 5 y 6, eso les da un 11. Entonces este lado tiene que medir 11. Y finalmente hacemos la mediana con la grande. Para hacer 6 y 11 nos da 17. Entonces este lado que nos hace falta es 17. ¿Sí? Entonces tenemos 3 lados y queremos ir encontrando todos los ángulos. La única manera de hacer esto es con el teorema del coseno.
¿sí? Aquí no, el teorema del seno no nos sirve, porque para que sea útil el teorema del seno necesitaríamos al menos tener uno de los ángulos, pero como no nos dieron ninguno, aquí vamos a tener que utilizar el teorema del coseno. Aquí les recomiendo, para evitar confusiones, que además de poner las medidas, le asignen letras a los lados para que sepan cómo van a escribir la fórmula y no se vayan a equivocar en el planteamiento. Aquí ustedes pueden escoger las letras como sean, ABC, BCA, CAB, como sea. Lo que sí es importante es que no vayan a olvidar que C mayúscula tiene que estar enfrente del lado C, B minúscula tiene que estar el lado B minúscula tiene que estar enfrente del ángulo B mayúscula y aquí tendrá que ser A mayúscula. Entonces sí es muy importante que aquí numeren o de alguna manera, ¿cómo se llama? Señalicen. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda en el planteamiento o en el problema? No. Sale, entonces aquí ya nada más para terminar, necesitamos calcular dos veces los ángulos y lo voy a hacer las dos veces con el teorema del coseno para practicar su escritura. Primero la escritura, acuérdense, a cuadrada lleva b cuadrada más c cuadrada, o sea, todas las que nos sobran menos 2bc coseno del ángulo para el cual fue escrito el teorema. ¿Sí? Entonces, primero escriban la fórmula para evitar aquí confusiones y los datos de cómo ustedes sustituyeron aquí, vayan escribiendo los números. Les recomiendo que para que la sustitución no se vuelva escabrosa y no tengan que hacer como tanto álgebra, vayan sacando los números o los valores que les van proponiendo aquí. Entonces, allá voy. Fíjense que no estoy despejando. Ayer les mostraba lo de los despejes, digamos de alguna forma, para que repasaran, para que lo volvieran a checar, pero la verdad, la forma más decente y eficiente de hacer esto es precisamente sin los despejes. ¿Sí? Es sacando los valores numéricos que sean posibles de resolver. Entonces, con ayuda de su calculadora, 11 al cuadrado verán que les da un 121, 16 al cuadrado les da 256, 17 al cuadrado les va a dar 289, ¿sí? Y luego aquí les va a quedar menos 2 por 16 por 17 les va a dar 544 coseno de A. Y aquí vamos haciendo las operaciones que son posibles. Por ejemplo, ese 121 se queda ahí. Y lo que resulte de esta suma pasará restando del otro lado. Por lo tanto, si ustedes suman 256 con 289, ¿sí? Les va a dar un 545. Y esto tiene que ser igual a esto que llevamos por acá. Si hacen... entonces vean que ir sacando los números evita que tengan que hacer como tanto procedimiento algebraico lo de los despejes. Luego les quedará 121 menos 454, no, perdón, 545. Van a ver que les da menos 424. Y esto tiene que ir dividido entre este número de acá. Les voy a pasar aquí un tip, ¿sí? Que es un aspecto que realmente uno lo revisa hasta que está en Mate 4, pero nunca se les olvide. Si van a sacar un ángulo a partir de un seno o de un coseno, acuérdense que lo más que puede valer el seno o el coseno es 1. Entonces, el resultado que dé esta división en cualquier problema del teorema del seno o del coseno, si ustedes están buscando un ángulo, debe ser más pequeño que 1. Si esto les da un número más grande que 1, la calculadora marca error porque ese ángulo no existe. ¿Sí? Y si llegan a esa conclusión, quiere decir que el problema está mal planteado o que ustedes cometieron un error por acá. ¿Sí? Entonces, ya que hagan esa división, van a ver que les da un número más pequeño que 1. En este caso da 0.7794. Y para finalizar esta parte del ejercicio, A va a ser igual al coseno inverso de este número. Ahí yo le puse 4 decimales, pero en realidad
Con mi calculadora yo siempre los saco con todos los decimales. Y el resultado que les debe dar es 38.793 grados. Entonces ya tenemos uno de los ángulos. Aquí por practicidad lo voy a dejar nada más con dos decimales. Los voy a truncar así. Y aquí tienen dos opciones para proseguir. Pueden aplicar otra vez el teorema del coseno, pero para otro lado. O ya como tenemos un ángulo, podemos utilizar el teorema del seno. ¿Sí? Entonces, ¿qué creen ustedes que será más fácil? ¿Hacerlo con el teorema del coseno o con el teorema del seno? ¿O cómo prefieren que lo resuelva? Con la del seno, profe. Sí, efectivamente es mucho más sencillo que ustedes lo hagan con el teorema del seno. Entonces, aquí ustedes van a tener ahí su diagramita, su dibujo. Les recomiendo que conforme vayan sacando resultados, pues los vayan escribiendo en su, ¿cómo se dice? En su pequeño diagrama, ¿no? Para evitar cometer errores. Entonces ya podemos escribir el teorema del seno para A. Ojo, como nos van a pedir un ángulo, nos va a convenir escribir el teorema del seno con los ángulos arriba, en lugar de con los lados arriba. Y adelantándome un poquito al procedimiento, por ejemplo, voy a sacar ahorita el ángulo B. Entonces, si quiero el ángulo B, voy a escribir 16, perdón, voy a escribir seno de B entre 16, que es lo que mide el ángulo B, o sea, vean que tengo esta pareja, tengo este con este, tiene que ser igual a la pareja que ya tengo. Entonces, aquí va el seno de 38.79 grados entre 11. ¿Sí? Entonces me va a ir quedando seno de B es igual a esto que yo ya tenía acá, por eso lo escribí aquí, y ese 16 que está aquí abajo pasa para arriba. Por lo tanto, el seno de B tiene que darnos, y ya con la ayuda de su calculadora hacemos 16 seno de 38.79. Eso nos va a dar 10.023 entre 11. Nos da 0.911. Vean cómo vuelve a ocurrir precisamente esta cuestión que les decía. El número que queda aquí siempre tiene que ser menor que 1. Entonces, siempre que estén resolviendo problemas con funciones trigonométricas, particularmente con las funciones seno y coseno, y quieren buscar un ángulo, siempre como resultado o parte del resultado del problema, tienen que obtener números más pequeños que 1. Si esto no pasa, algo por ahí hicieron mal o quiere decir que el planteamiento del problema está mal hecho, que también eso puede llegar a ocurrir, ¿sí? Sobre todo como lo estuvieron viendo con algunos aspectos técnicos del libro. Luego, ya calculando el seno inverso directamente, ¿sí? El seno inverso de 0.911 es 65 grados punto 67. Y ya para encontrar el ángulo que nos hace falta, o sea, este de aquí es el 65.79. Y para encontrar el último número, ya lo podemos hacer con la regla de los 180. C tiene que ser igual a 180 menos los dos resultados que encontramos, que en este caso es este, y también hay que quitarle esta cantidad. Entonces ya para finalizar, a 180 quitémosle 38.79 y va a ir quedando 141.21 y luego hay que quitarle 65.67. Entonces el ángulo que nos faltaba es de 75.54 aproximadamente. Y con eso terminamos este segundo ejercicio. ¿Alguna duda? No, profe. Entonces vean, otra vez, parte complicada del problema, hacer el dibujo, ¿sí? 3 circunferencias tangentes, así en texto, pues bueno, como que no se lo imaginan, ya una vez que lo ven hecho una vez, o sea, ya que vieron que una persona lo hizo una vez, pues ya no se ve tan complicado, ¿sí?
y tener cuidado que las distancias, es decir, los lados del triángulo, pues en este caso tendrán que ver con la suma de cada de las combinaciones de los radios. Ya una vez que está hecho el dibujo del triángulo, vean que ya en cuestión de procedimiento pues es bastante sencillo, solo hay que utilizar las fórmulas cuidadosamente. Vámonos al último ejercicio y con esto pues finalizaremos la clase, ¿no? Y el curso. Entonces 3, calcula el perímetro de un terreno triangular donde la punta A y B, donde el punto A y B, del punto A al B son 300 metros. Miren, de hecho aquí ya nos hicieron el favor de hacer el dibujo. De todas maneras lo replico para que se vea en grande por acá. ¿Sí? El ángulo formado entre A y B y C es de 60. Entonces vamos copiando este dibujito. Son 300 metros. Este le llaman el punto A. Este le llaman el punto B. El que no sobra tiene que ser C mayúscula. ¿Sí? Nos dicen que del B al C es de 70 metros la distancia. Y aquí nos dicen el ángulo formado entre AB y BC es de 60. Entonces nos están dando este ángulo. ¿Sí? Digo, una manera muy ineficiente de escribirlo. Hubiera sido más adecuado que aquí les pusieran el ángulo ABC. ¿Sí? Pero bueno, les dan los dos segmentos. Les dan segmento A y B. Y luego les dan el segmento B y C. Entonces estos se intersectan aquí. Por lo tanto, ese ángulo de 60 es lo que vale la B. Entonces, incluso aquí para, digamos, mayor claridad, creo que mejor lo podemos escribir así. Entonces, ahí tenemos nuestros 3 datos, ¿sí? Y nos piden calcular el perímetro. Para calcular el perímetro nos falta este lado. Entonces, este lado, que no tiene nombre, es el lado B minúscula, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Este lado es la B minúscula. Y es precisamente el dato que nos hace falta para poder estimar el perímetro. De acuerdo a cómo fueron nombrados los lados, este va a ser C minúscula y este de por acá tiene que ser A minúscula. ¿Sí? Por eso les insisto, es muy importante el diagrama y que conforme ustedes vayan encontrando la información, la vayan agregando a su diagrama para mayor claridad. Entonces, ya que estamos por aquí, hay que escribir el teorema del seno para B minúscula. Entonces, B minúscula al cuadrado tiene que ser igual a minúscula al cuadrado más C minúscula al cuadrado menos 2AC coseno de B mayúscula. Y para encontrar este lado, pues solamente hay que sustituir todos los datos que tenemos aquí. Aquí ya de una vez despejamos la B, ponemos esto como raíz cuadrada y vamos haciendo aquí los despejes. Este vale 70, este vale 300, este vale 70, este vale 300. Me preguntan que si mañana hay clases. Sí, sí hay clases. Ahorita discutimos eso. Nada más dejen ir acabando esto. Eh, es una cuestión un poquito este, chistosa, yo le digo. Pero a ver, Uriel, cuéntanos, ¿por qué mañana no debería haber clases? Digo, yo ya lo sé, pero a lo mejor tus compañeros no. Por la Virgen. Así es, la Madre Santísima de la Luz. Pero ahorita platicamos de eso, no, pero mañana sí hay clases, chicos. Ahí en su calendario de actividades, ahí el que les publican en el portal de la comunidad mes con mes. O sea, ahí no está indicado ningún asueto. De hecho, mi esposa me estuvo preguntando y los niños también, que si mañana trabajaba. Y les dije, no, sí. Sí, de acuerdo a lo que nos plantean aquí, sí chambeo. Entonces, ya que hagan todo, aquí les debe quedar 73900.
y la raíz cuadrada de ese número es aproximadamente... Ustedes chequenlo con la calculadora, luego también ya saben que al profe se le escapa, ¿sí? Pero en principio les debería de quedar esto, metros. Entonces el perímetro que les están preguntando es 300 más 70 más este número que acabamos de encontrar. Y ya con esto saben, ¿cómo se dice? Pues cuántos metros de alambre o de poste o lo que sea van a necesitar para acercarlo o el fin que ustedes tengan para ese terreno. Entonces el perímetro del terreno es de 641.84 metros. Piensan que festejan a los vírgenes. Ojalá eso fuera. Bueno, antes de pasar a los temas religiosos, sacros y profanos y mundanos, ¿alguna duda del ejercicio? No, profe. Sale. Entonces, tips en general para los ejercicios, vean qué les preguntan, ¿sí? Para que no estén haciendo como cálculos innecesarios o cálculos a lo loco. Y siempre tengan la duda de si el problema está bien planteado cuando les dan 4 datos o más, ¿sí? Ahí siempre tengan la duda y revísenlo. Bueno, si no hay dudas, aquí detengo la grabación